Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Dinámica Económica. Jairo Severino sí decía en el segmento anterior que el Banco Central ha tomado algunas decisiones. Publicó esta semana el informe de la inflación al mes de, bueno, al cierre de octubre, ¿verdad? Sí, fue así, la inflación enero-octubre. Sí, que está en 4%. En noviembre 0.14. Noviembre. Noviembre. Bueno, sí, noviembre. Ya, sí, 0.14. Entonces, sí, enero-noviembre ya está en 4% la inflación anualizada. Noviembre. Sí, noviembre, la anualizada, sí. 4%. Pero aquí ya hay que una importante, Delgado. Porque claro, la inflación hay una que la gente no lo menciona mucho, aunque el Banco Central le pone que es la subyacente. Y esa es la que te indica a ti cuán efectiva ha sido la política monetaria. Porque aísla del cálculo de la inflación los combustibles, que viene de afuera, también los alimentos por el componente de importación que tiene de insumos, lo saca. Entonces, la inflación subyacente está en 4.6 más o menos. Eso significa que está dentro del rango todavía. O sea, eso, o que ya entró de verdad en el rango meta y está establecida ahí. Qué bueno. No es que los precios dejaron de subir, porque la gente tiene que saber que los precios siguen subiendo, pero siguen subiendo a ritmo normal, al ritmo que tiene que seguir subiendo en cualquier economía. Ahora, este proceso de estabilización o de normalización de la inflación también ha venido de la mano con una proyección de crecimiento que todavía está por debajo de lo que uno dice que es el crecimiento potencial de la economía, también, porque hemos apostado a controlar la inflación, sacrificando el crecimiento, pero ya el mes pasado también el Banco Central tomó otra decisión de bajar la tasa de interés. Sí, volvió a bajar la tasa de interés. A propósito de eso, de que como la inflación ya está más o menos controlada, entonces entiende que puede tomar medidas de flexibilización que impulsen un poco más la economía, que va a cerrar. Bueno, va a cerrar, de acuerdo con el Banco Central, posiblemente el año completo tengamos un crecimiento de 2.5%. El crecimiento real es menos de 2.5%. Sí. Pero cuando tú haces un levantamiento preguntándole a economistas sobre lo que ha hecho el Banco Central este año, la Junta Monetaria del Banco Central este año, para tratar de mantener la estabilidad macroeconómica, sacrificio del crecimiento, concentración en controlar la inflación, todos coinciden en que lo que hizo, que las medidas que ha tomado el Banco Central son las correctas. O sea, que, sí, obviamente, pero que ha se ha habido un manejado apoyo grande de correctamente. la parte fiscal también. O sea, sí, claro, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad macroeconómica tiene mucho que ver con las medidas de corte fiscal que el Estado, que el gobierno central ha tomado también. Sí, porque como está el caso, por ejemplo, del subsidio a los combustibles. O sea, el hecho de mantener congelados los precios de los combustibles, el hecho de mantener también congelada la tarifa eléctrica, aunque en alza, porque hay que recordar que la tarifa eléctrica subió hasta mediados del año pasado, subió bastante, un promedio de 26-27%, el aumento general que tuvo la tarifa eléctrica, con algunos niveles más, algunos niveles menos, y entonces, pero se ha mantenido congelada desde entonces. Entonces, las medidas que el gobierno toma de subsidio, de asistencia social, entonces contribuyen con un mayor control también de la inflación, pero son medidas de corte fiscal. Se dice de corte fiscal porque son las que toma el gobierno. Exactamente. Y las de corte monetario son las que toma el Banco Central, que en este caso son las que tienen que ver con la limitación del circulante o la reducción de tasa de interés o la colocación de recursos disponible para la banca para que preste a tasa de interés más baja y así sucesivamente. Esa combinación que creo que ha sido quizás históricamente en los últimos 20 años, 25 años, esta vez, estos últimos años es cuando se ha apreciado una mayor armonía o una mayor coordinación entre las autoridades económicas del área fiscal y las autoridades económicas del área monetaria en cuanto a la coordinación para lograr los objetivos establecidos en las metas macroeconómicas, que en este caso es lo que tiene que ver con el crecimiento y con el control de la inflación, principalmente el control de la tasa de cambio también. Y cuando decimos control no es que la controle, sino de que no se desborde
el mercado en cuanto a lo que tiene que ver con los precios o también en cuanto a lo que tiene que ver con la tasa de cambio, que el dólar tampoco se dispare demasiado. El dólar se está cotizando a 57 por 1. Sí, o sea, Y pero tú dirás, yo bueno, creo que es un nivel bueno, sí, bastante... porque en el año 2018 estaba en 57. Sí, sí. O sea, fíjate que el dólar estuvo en 57, 2018 por ahí estuvo en 57, 2019. Entonces comenzó a bajar y luego ahora ha repuntado nuevamente y está a los mismos niveles en que estaba hace 4 años, 4 o 5 años. O sea que tampoco podemos decir que tenemos una tasa de cambio o un peso demasiado devaluado frente al dólar, porque la devaluación, si la evaluamos de los últimos 6 o 7 años para acá, veremos entonces que con las altas y las bajas está prácticamente igual la tasa de cambio del dólar, del peso frente al dólar, en lo que tiene que ver con el precio. 57 por 1 se está cotizando actualmente. Mira, las reservas internacionales están en 15.392 millones de dólares. 15.392 millones de dólares. ¿En cuánto está la deuda del Banco Central? Bueno, la deuda del Banco Central está en 1.043.000 millones. 1.047.000 millones. Entonces, aquí hay una situación. Porque como decimos lo O sea, que bueno, hay que decir también lo que no es tan sí, bueno. sí, sí. Por ejemplo, es bueno que tengamos buenas reservas. Eso es bueno. Pero las reservas han sido a costa de deuda del Banco Central. Claro, la deuda por un lado, por las emisiones que tiene que hacer, que obviamente todos sabemos lo que viene arrastrando el Banco Central desde hace 20 años, ¿verdad? Sí, porque la deuda también se utiliza como medida de política monetaria, las emisiones, pero la acumulación de reservas es verdad que está sustentada en deuda. Exactamente. Entonces, no tiene como mucho sentido. Bueno, hay 2 economistas, y tú sabes que ha pasado en estos días, que 2 economistas han propuesto mudar la deuda del Banco Central a Hacienda. Y eso no es tan simple. ¿Eh? No, o sea, no es tan simple. Eso, aunque sea una medida correcta, según José Luis de Ramón, y está propuesta por Andy, pero no es tan fácil una deuda que no tiene nada que ver con el fisco en términos de su origen, pasarla a ser deuda pública, aunque a través de una ley de recapitalización el Estado ha intentado un poco darle espacio, holgura al Banco Central, ¿verdad? Pero de todas maneras, pero no es tan fácil. Ahora yo coincido con Andy Dawarre en el sentido de que la ley de recapitalización no es efectiva. No, bueno, está demostrado. Sí, está demostrado. Sin embargo, sí puede ser efectiva la creación de una especie de fideicomiso. Y hay una ley, un proyecto de ley que está en el Congreso. Sí. Bueno, ha perimido y eso. Que lo elaboró esta misma autoridad del Banco Central. Lo elaboraron en el año 2018, a propósito de que se terminó el periodo de los primeros 10 años de la ley original de recapitalización. En el 2017-2018 se elaboró un proyecto de ley para una nueva recapitalización que sería 20 años, y esa recapitalización era a través de la creación de un fideicomiso. Con un fideicomiso es más fácil ir transfiriendo esa deuda al gobierno de manera, vamos a decir, en el mediano y largo plazo. Pero ese proyecto de ley, señores, se quedó en el aire. Finalmente el Congreso no lo aprobó, lo engavetaron, el gobernador del Banco Central no ha vuelto a hablar de eso, y el gobierno actual, porque eso se hizo durante la gestión gubernamental pasada, el proyecto de ley, pues el gobierno actual tampoco lo ha visto como algo prioritario. Las reservas equivalen ahora mismo al 84% de la deuda. De la deuda. Entonces quiere decir que si tú... Deben más que lo que tienen. Sí, y no solo que deben más que lo que tienen, sino que también si tú tomas en cuenta eso, tú dices, bueno, el gobierno, el Banco Central no necesita tener 15.000 millones de dólares en reserva. El Banco Central necesita tener por lo menos 7.000 millones. 7.000 bueno, para cumplir con la normativa. Sí, del fondo, el equivalente a 3 meses de importación. Pero, o sea, no es que esté mal. No. Que tengamos 15 o 30 o 80.000 millones. Sí, pero lo que te quiero decir es que si el gobierno decidiera traspasar la deuda del Banco Central a Hacienda, sí, pues tampoco el sacrificio económico sería demasiado grande si tú sacrificas entonces el 50% de la reserva, en el sentido de que tú dices, bueno, mira, vamos a convertir esa deuda al Banco Central, que es 1.047.000 millones, que es vamos a decir, con la mitad, el 85% de la representan la reserva, la mitad de esa
de esas reservas Sí. representaría más o menos el 60% de la deuda del Banco Central. Entonces pudiéramos reducirla. Entonces tú vienes y la y reduces sacrificar un poco la y la otra reserva, parte la ¿verdad? asume el gobierno, Eso se pudiera sacrificando la reserva. hacer. Exactamente. Sacrificando la reserva hasta el límite, o sea, hasta donde se pueden sacrificar. Claro. Eso se pudiera. Claro, porque el Banco Central te Sí. exhibe reservas netas por 15 mil millones de dólares, pero el Banco Central no necesita tener reserva a ese nivel. Es cierto. Puede tener reserva de 8 mil millones y con 8 mil Y a millones está partir de ahí perfectamente trabajar con más holgado. holgura, dedicarse a lo que tiene que dedicarse. De hecho, Sí. el Banco Central no debería, y ahí sí estoy de acuerdo con de Ramón y con Andy, no debería emitir deuda a largo plazo. Porque el Banco No. Central, ese no es su espíritu. Eso no es su Ese no es su esencia. espíritu. Tiene que ser deuda de cortísimo plazo. De De todo. cortísimo plazo, máximo 2 años, 3 años, como mucho. Como mucho, Bueno, ni pero siquiera. pero eso es como mucho. Y eso es largo Eso plazo es como también. mucho. No, pero eso, por ejemplo, para colocación de facilidad de liquidez rápida. Cuando tú le colocas facilidad de liquidez rápida a los bancos, como es el caso ahora, tienen que dársela a 2 años o a 3, porque no se la puede dar a 6 meses. Porque entonces el banco te va a decir, bueno, pues yo voy a prestar esto a 6 meses. ¿Quién me va a coger un préstamo a 6 meses? Por eso cuando se dan facilidad de liquidez rápida, el Banco Central generalmente se las facilita a un plazo de 2 años, entre 2 y 5 años, entre 2 y 4 años. Pero eso no tiene que ver con deuda. Incluso ahí lo que está haciendo el Banco Central es prestándole. Y eso es expansión monetaria. No, y además, Eso es prestando el banco. El banco que le está prestando a los bancos. No cogiendo. No tomándole prestado ¿entiende? exactamente Bien, a los entonces, bancos, que esa es la otra situación. Sí. Pero se puede hacer un manejo ahí. En algún momento también habrá que prestarle atención a eso. Eso es algo que no se ve. Eso no se ve, no se siente No. directamente. Como no se ve ni se siente directamente, posiblemente la población no tenga mucha idea de qué estamos hablando en ese sentido. No es lo mismo cuando hablamos del tránsito, cuando hablamos de los apagones, que sí se siente directamente. Sí. Pero vamos a una pausa y cuando retornemos venimos con el último segmento de Dinámica Económica.